Hola, ¿qué tal? Seguimos con este curso de cuento. El tema que toca hoy son las transiciones. ¿A qué me refiero con esto? Esto es algo que es muy fácil hacer en una novela, porque si queremos cambiar de tiempo, cambiar de espacio, cambiar de personaje, en una novela tenemos tiempo de sobra para dividirla en capítulos. Pero cuando queremos sintetizar en un cuento, tenemos que ser mucho más ingeniosos, porque no podemos... La opción cutre es dividir también en capítulos el cuento, que se puede hacer, pero que si se puede ser más ingenioso, pues mira. Entonces yo recomiendo leer a Cortázar. Cortázar era un genio de las transiciones. Y voy a recomendar 3 cuentos: Ajolote, La noche boca arriba y Continuidad de los parques, que como siempre intentaré dejar abajo. También voy a recomendar uno de Murakami, que Murakami no es santo de mi devoción, pero también es interesante cómo lo hace en ese cuento. Y voy a poner también un ejemplo de un cuento mío. Voy a darme un pequeño espacio de vanidad en este vídeo. Vale. ¿Por cuál empezamos? Por ejemplo, en Las armas secretas. Es muy interesante cómo maneja esta interacción, esta transición, perdón, Cortázar, entre una persona que va en moto y que termina cayéndose y termina tendido en la cama de un hospital. Entonces, lo que ocurre es que cada vez que este personaje se duerme, la narración continúa contándote la historia de otra persona que está también tumbada, como él, en una cama, pero muchos siglos atrás, y está a punto de ser sacrificado por los motecas, creo que era. Que no sé si esta tribu existía o no, o si es solo un juego de palabras con moto, por lo del accidente. La verdad es que no me he puesto a investigarlo. El caso es que la transición él la hace haciendo que un personaje se duerma o quede inconsciente. Entonces el párrafo continúa, es decir, hay un cambio de párrafo y sigue contando la historia, pero desde el otro personaje, porque se acaba de despertar. Es un poco lo que pasaba en la película esta de Makoto Shinkai de Your Name, que cuando uno se despertaba entraba en la conciencia del otro, que se había quedado dormido varios años atrás y tal. Yo creo que Makoto Shinkai leyó este cuento, le flipó y dijo, tengo que hacer una peli adaptándolo al Japón contemporáneo. Bueno, ese es uno. Luego tenemos Ajolote. La transición que ocurre en ese cuento también es muy interesante, porque ya no es que se quede dormido, sino que es un personaje se empieza a interesar mucho en estos animales y los observa todos los días en el acuario, los mira a los ojos y tal. Y a través de su propia reflexión se va identificando con este animal hasta que de pronto su conciencia se ve trasladada al animal y desde el animal ve con los ojos que siempre había observado, se ve a sí mismo mirando el acuario y ya no puede volver a su cuerpo. Entonces hay como dos partes en las que primero es el que observa, luego es el observado, pero es la misma conciencia. Cómo consigue crear esta transición es muy interesante y por eso os recomiendo que leáis el cuento Ajolote. El otro ejemplo, el tercer ejemplo de Cortázar es Continuidad de los parques. Lo que es interesante aquí es que no hay transición cuando debería haberla. Me explico. Hay dos planos en el cuento claramente diferentes en universos ficcionales totalmente opuestos. Es decir, por un lado tenemos a un hombre que está leyendo un libro. El libro va sobre un crimen y el hombre está en su sillón leyendo el libro. Y por otro lado tenemos lo que ocurre dentro del libro, es decir, la historia del hombre que va a cometer un crimen. ¿Qué pasa? Que Cortázar une una cosa con la otra sin transición, como si estuvieran ocurriendo en el mismo universo. Y lo que consigue es que al final ocurran en el mismo universo, porque el hombre que va a cometer un crimen lo que hace es entrar en la casa del que está leyendo ese libro sobre el hombre que va a cometer un crimen y es asesinado por detrás a manos del hombre que es protagonista del libro que está leyendo. Explicado así es un poco complejo,
Pero si de todos estos cuentos que os voy a poner abajo vais a leer solo uno, de este vídeo me refiero, os invito a que leáis este porque es el más corto de todos y a mi juicio es el más interesante. Pero yo ya os digo, recomiendo que leáis todos siempre, porque os van a dar muchas ideas sobre cómo hacer las transiciones de una forma más ingeniosa. Luego tenemos el ejemplo del cuento de Murakami, que tiene un título muy largo y muy pretencioso, como casi todo lo que escribe, que es algo así como sobre el encuentro de una chica 100% perfecta, una soleada mañana de abril o algo así. No tengo el libro porque lo vendí en su día, así que no os puedo estar enseñando nada como hago normalmente. Pero el libro era del El elefante desaparece. No sé si lo encontraré en internet. Lo que ocurre es que ahí te cuenta como varias cosas. Te cuenta como primero encuentra a una chica y piensa que va a ser perfecta. Lo está contando en primera persona. Y luego narra como en primera persona se lo contó a un amigo. Y luego se imagina cómo podría haberla detenido por la calle, qué podría haberle contado. Entonces lo que le podría haber contado es otra historia. Te la empieza a contar ya usando la tercera persona. Entonces lo que Murakami hace para manejar esta transición es cambiar de narrador, pasar de la primera a la tercera persona. Y al final el cuento cierra volviendo a la primera persona, diciendo eso es lo que debería haberle dicho, que es como el giro, ¿no? Prácticamente cuando la estás leyendo ya se te ha olvidado que lo que te está diciendo es una hipótesis de lo que le estaba contando al amigo. Y funciona bien, tiene como esos distintos niveles ficcionales, lo maneja cambiando la persona, la voz narrativa y no está mal. Sí, espero poder conseguir encontrarlo para que lo podáis leer, ¿vale? Y lo dejaré aquí abajo. El último es un cuento mío que quienes tengáis mi primer libro, que se llamaba Relatos y otros seres de andar por casa, pues lo habréis leído, que se llama Marcapáginas. Eh, lo que ocurre en este cuento es que una persona saca un libro de la biblioteca, un libro usado por gente, porque es de la biblioteca, y se encuentra en unas páginas que le estaban emocionando mucho, que él se está restregando los ojos porque está lagrimeando ya. Se encuentra que hay una pestaña que no es la suya al volver la página. Y entonces se da cuenta, siente como una conexión con otra persona que anteriormente había leído el libro, que al igual que él se habría rascado los ojos porque estaría llorando y la pestaña había caído y se había quedado como si fuera un marcapáginas, de ahí el título. Entonces esta persona empieza a imaginar cómo sería llegar a la biblioteca, devolver el libro y encontrarse a la misma persona que venía a buscar a otro libro del mismo autor, por lo que le había gustado ese, y entonces empezaban a conocerse a raíz de eso y tal, y se monta su propia historia. Lo que hago para manejar esta transición es cambiar el tiempo verbal. Cuando el chico está leyendo el libro que ha sacado de la biblioteca, está contado en primera persona y en pasado, ¿no? Saqué el libro, estuve leyendo, tal, tal. Luego, cuando ocurre este cambio sobre lo que podría pasar, el personaje empieza a hablar en condicional. Se imaginó cómo iría a la biblioteca y se encontraría una persona, qué tal, ¿no? Usando el condicional. Y luego el giro vuelve cuando al final nos recuerda que todo eso era imaginado, volviendo al pretérito perfecto simple, es decir, entonces cerró el libro y con la pestaña lo tenía en la mano, sopló, ¿no? Pidiendo como un deseo de que eso que había imaginado en el condicional se cumpliera. Pero eso está contado de nuevo en pasado para que recordemos que eso es lo que está ocurriendo, no lo que podría ocurrir, lo que esta persona desea. Bueno, son 5 ejemplos de transiciones de cómo se pueden manejar. Espero que alguna os dé ideas, os resulte útil. Intentaré poner todos los ejemplos aquí abajo, como siempre. Y el siguiente vídeo va a ir sobre diálogo. Diálogo. Líneas de diálogo, literal.